Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Esto de aquí es común en épocas de lluvia porque las ratas salen de sus agujeros y se introducen en las casas. Es bastante difícil de evitar en comunidades tales como las que hemos tenido los problemas. Es que puede hablarse de justicia cuando el acusado ha sido linchado mediáticamente y perseguido políticamente desde el primer día. Lo digo con claridad. No soy un prófugo, soy un perseguido político. No huyo, me niego simplemente a legitimar esta farsa judicial. Yo no he visto a ninguno de los asambleístas que estuvo ayer reunido salir a desmentir que hubo un acuerdo. Por el contrario, he visto a una asambleísta, la señora Yumbay, que no estuvo ahí presente convenientemente para después salir a tratar de denostar o desmentir algo que claramente ocurrió. Yo lo que sé es que ayer tuvimos un acuerdo y que sigue vigente ese acuerdo. Estamos en conversaciones ahora, ¿ya? No con ADN, por si acaso. Con ADN no vamos a conversar, no vamos a hacer mayoría con ellos en ningún caso, pero sí con otras fuerzas políticas. Amigos, bienvenidos. Ahí estuvieron las perlas de la semana. Estas noticias que fueron coyuntura y que tuvieron a varios actores que ustedes vieron en las perlas, en la recopilación que hacemos con mucho cariño para ustedes. Mucho de qué hablar, muchas rupturas de las que hablar, muchas puestas en escenario también que no estuvieron incluidas en la perla, como Novoa, y tengo a una de las protagonistas de esta jornada, Caroline Ávila, invitada especial para este análisis a contralanza. Caroline, muy buenas tardes. Querida Blanqui, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, encontrar espacios para poder conversar contigo, con la querida audiencia de la defensa. En efecto, no es una semana sencilla a nivel mundial, a nivel local. Tenemos mucha información para poder ir entretejiendo lazos, sobre todo que nos permitan comprender las decisiones que la clase política toma, que además afectan a la sociedad en distintos niveles. Pues sí, hay que ver si el tiempo y el café nos alcanza. No, sí nos alcanza, porque he preparado un programa con temas muy puntuales, como siempre los viernes de análisis a contralanza, que van a empezar y les voy a decir un poco el menú del día que vamos a analizar con Caroline. Vamos a entrar con Pachacutic y este quiebre por dentro, que es un... Buen tema para iniciar. Sí, que es un quiebre que no tiene, no es tan nuevo que se diga, y les he preparado una recopilación de hechos muy puntuales para poder divisar hacia dónde camina este movimiento con nuestra experta. Y luego la nueva asamblea a fondo, los actores claves, la composición y qué se puede esperar de esta asamblea luego de lo ocurrido precisamente con Pachacuti esta semana. Daniel Noboa y sus apariciones en el mundo europeo con algunos actores importantísimos como el rey de Inglaterra y también con el rey de España. Noboa ha visitado varios países. Tenemos un pequeño resumen para ustedes importantísimo que necesitan también, por supuesto, conocer. Y luego, ¿hacia dónde van estas visitas europeas? Y siguiendo el análisis a contralanza, el ataque que recibió la defensa. ¿Quién mejor que Caroline, la más atacada de X, para poder analizar la presencia de estas granjas digitales dedicadas a precisamente esto, el desprestigio de la imagen de quienes estamos o queremos hacer un poco las cosas bien? Y por supuesto, amigos, un añadido que tiene la defensa en esta jornada es la entrevista que vamos a tener con Alejandra Casero. Ella es una experta en finanzas, lo vamos a ver al final, para que ustedes... Es un plus que le damos a los viernes de análisis a contralanza con algunos temas de coyuntura que pueden servirles en su quehacer diario. Y precisamente vamos a hablar de economía en los hogares con ella al final de este análisis a contralanza con Caroline. Y bien, Caroline, empezamos entonces con Pachacuti. Primero, quiero una reacción tuya a manera de conversación. ¿Cómo ves esto que ha pasado? Nosotros tenemos un byte en donde compilamos todo lo dicho por estos actores. Vamos a verlo a continuación. Ya, y ahí entra el byte en donde pongo a toditos. Si hay acuerdo, no hay acuerdo, si hay acuerdo, no hay acuerdo. O sea, un champú, ya. Entonces ahí Omar lo pega. Bien, luego de este byte, que es bastante
que se puede transparentar muy bien lo que está pasando, creo yo. No sé qué opinas tú, Caroline. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que pasó esta semana? Creo que es merengue o no es merengue, esa canción nos permite ilustrar muy bien el... Hace unos días estuve en mi clase de comunicación política, que ahora tengo el privilegio de darla también en la Universidad de Cuenca, no solo en la de la SUAY, y discutíamos un poco el concepto de hibridación de Néstor García Canclini. Básicamente lo que nos dice, a diferencia del mestizaje, que es una fusión completa, es una especie de resistencia ante aquello que viene dado por la globalización y que explica mucho de los comportamientos en Latinoamérica. Este concepto nos sirve para entender lo que pasa en política y en comunicación política. Entonces, eh, si uno se fija, elementos como, para ilustrar la canción Latinoamérica de Calle 13, ya, tú tienes allí elementos completamente andinos, muy nuestros, fusionados con ritmos y con incluso instrumentos que no son nuestros. ¿Qué es lo que permite explicar a Pachacutic? Pachacutic tiene una resistencia consigo mismo. Se llama de izquierda, se dice de izquierda y tiene además una cosmovisión muy específica, muy valiosa, asociada con sus raíces, que está llamada a cuidar, ¿no? A preservar. Pero en ese contexto trata de ejercer una suerte de realpolitik, ¿no? Que no es la primera vez, que ya lo ha hecho anteriormente y que obviamente en función de esa realidad política con la que tiene que vivir, toma decisiones, lamentablemente a costo de lo que es su identidad política, una identidad que cada vez está más híbrida entre la izquierda, el centro, la derecha, lógicas de una ideología que quizás no siquiera están empatando con su cosmovisión de sociedad, ¿no? Y que para eso probablemente deberíamos tener otro tipo de raseros, otro tipo de instrumentos de medición. Y que quizás lo que entendemos por izquierda no necesariamente define o preocupa a Pachacutic. Y es precisamente eso lo que al final a mí me ha llamado la atención, porque asumiendo que lo que los datos del Consejo Nacional Electoral en efecto son el reflejo de la opinión pública, de la opinión de la ciudadanía, la votación en los espacios más concentrados de la CONAIE, de Pachacuti, en absoluto se relacionan con la famosa alianza de Tixán, del lugar en donde se dio a todo el mundo con poncho, firmando con la izquierda y hablando con la derecha. El punto es que ese tipo de fotografía en la que no estuvo Leonidas Issa, en efecto no está reflejada en la votación del 13 de abril. Y muy bien podrían decir los 9 asambleístas de Pachacuti que se deben a sus votantes. Y sus votantes, al parecer, hicieron otra cosa que los dirigentes. Entonces esto hasta cierto punto uno dice, ok, se han virado, se camisetearon, terminaron cediendo. Es muy posible, pero yo particularmente no lo explico de otra manera más que con el concepto de hibridación de Néstor García Canclén. Qué maravilla poder escucharte, Caroline. Y yo solamente para enriquecer un poco este sesudo análisis que has hecho y quizás para igual jalar otras líneas discursivas en este análisis completísimo que vamos a hacer del quiebre de Pachacutic, he traído un texto que me parece importante poner en la mesa para nuestra audiencia, para las personas que creen en el análisis político que se hace desde la defensa. Y he traído algunos momentos importantes de esta historia que tú dices, la complejidad de quienes integran Pachacutic, la pelea de liderazgos también ha sido una mella durante muchos tiempos. Entonces, a continuación leo la nota que les he preparado y luego pues hacemos los comentarios oportunos. Ponchos dorados, pactos de papel y un movimiento pegado con baba. Hoy no venimos a contar una historia nueva, venimos a repasar una vieja conocida Pachacutic.
Ese movimiento que se dice de izquierda, pero a veces baila con la derecha, se toma una guayusa con el correísmo y otras tantas se abraza al gobierno de turno. El mejor postor. Esta semana, como lo sabemos ya, el ministro de la Gasca anuncia con este selfie, con esta foto que quedó para la historia, a la alianza con supuestamente los 9 asambleístas, luego salió un asambleísta diciendo que solamente son 6 que se suman a la propuesta de gobierno de Daniel Noboa. Y obviamente inmediatamente salió Pachacuti a decir que hasta el momento no había ningún diálogo. Vimos a varios actores, Verónica Albuja, la presidenta del Tribunal de Ética, Leonidas Issa, bravísimo con todo lo que se dijo en esas horas, y luego la desmentida triunfal de otro de los asambleístas diciendo que en efecto son 6 los que ya se unieron a la alianza, a la gobernabilidad dentro de la asamblea y que van a apoyar al gobierno de Daniel Noboa. Esto no es nuevo. Ustedes recuerdan que en 2021 Guadalupe Llori asume la presidencia de la asamblea con el apoyo de Creo. Una parte de Pachacutic la defiende hasta el final, la otra la sacó a codazos. Y en 2022, cuando hubo que votar para destituir a Guillermo Lasso, algunos se escondieron debajo del curul, porque si algo tiene Pachacutic es que siempre juega en el bloque, pero de hielo. Desde 2017, el movimiento ha vivido constante fractura. Apoyaron a Lenín Moreno y luego se le rebelaron a Lenín Moreno. En 2019, en pleno paro de octubre, algunos luchaban en la calle y otros pactaban en los pasillos. En 2021 impusieron a un Jaco Pérez dejando fuera a Leonidas Issa y esto los apoyó con cara de yo no fui. En 2023 se filtraron las negociaciones con Lasso para salvar el juicio político y ahora en 2025, apenas elegidos, ya tienen media bancada coqueteando con el gobierno. Hoy Pachacuti vuelve a ese lugar cómodo que ha ocupado tantas veces, el centro de la discordia, en el puente entre el discurso de la resistencia, del que ha hecho referencia muy acertadamente Caroline, y el cafecito con el poder. Su historia reciente es un selfie de contradicciones, pactos bajo la mesa y comunicados desmintiendo lo evidente. Y mientras Isa grita traición, otros firman acuerdos. Mientras se habla de agenda legislativa propia, se reparten coordinaciones en comisiones, muy probablemente lo veremos las próximas semanas. Mientras se jura lealtad a las bases, se negocian cargos. Conclusión, Pachacutic no está dividido. Pachacutic es una división permanente. Es el movimiento de los ponchos dorados, los que se visten de lucha pero aman el confort del curul. Siempre pegado con salivita, siempre al filo de quiebre, siempre renegando del poder mientras lo acarician y a veces hasta con la lengua en los zapatos de quien está al frente de un sillón de cargo importante. Nos vemos entonces en la instalación de la asamblea a ver cuántos de los 9 llegan con la bandera del pueblo y cuántos con el contrato bajo el brazo. Carol, este es como el resumen que he preparado porque me parece importante revisar algunos momentos. Y con esto te pregunto, ¿qué se espera de Pachacutic en este momento? Porque no se puede sostener un discurso de unidad por las naciones cuando estás demostrando esta total división dentro de tu movimiento. Yo me atreví esta semana a compararlo con Izquierda Democrática incluso, teniendo en cuenta que vimos a un Pachacuti que se unió en la primera vuelta y que le dio un 5% a Isa. ¿Qué se espera ahora? Porque es como lo mismo de siempre, pero cada vez más desvirtuado, ¿no? No sé si lo miras así. Lo primero que creo yo que hay que entender aquí es, am, yo estoy viendo la copia del 2021. ¿Ya? Entonces, es muy probable que exista algún acuerdo sobre la mesa, acuerdos que incluso terminan fracasando, porque te acuerdas tú que les pasó eso, el correísmo puso el grito en el cielo porque había tenido un acuerdo que luego se le cae. Eh, y la sorpresa que dio Yori, tú la has descrito muy bien.
sea, a mí me parece que lo que estaba queriendo Pachacútec era la presidencia de la Asamblea, ¿no? Y quizás colocar a alguien, un títere, en la presidencia de la Asamblea, porque creo que se iba a ver muy feo y le iban a lastimar mucho la imagen de la madre del presidente Noboa. Pero colocar un hombre que no incomode a nadie del acuerdo era más que suficiente para esos 6 votos. Alguien que, por supuesto, con la configuración del CAL no va a poder hacer absolutamente nada. Y esos nombres hemos tenido en la historia política, pero un montón. O sea, se han vendido así desde la Revolución Ciudadana, de las mismos de Creo, en fin, o sea, ha habido camisetazos en esa presidencia de todo tipo. Quizás los dos últimos presidentes me han recordado a mí aquellos tiempos de un Congreso en donde había verdadera distancia entre la agenda del Ejecutivo y la agenda del Legislativo. Por ejemplo, un José Cordero Acosta, un cuencano, en ese momento de la democracia popular, me acuerdo. Era una presencia. El doctor Pepe que le decía, inmediatamente había que ver que realmente era un poder en la asamblea, con todas las críticas que tenía. Pero la relación de la asamblea con el ejecutivo tenía esa independencia, había esa distancia. Obviamente después no se nota mucho, por más que hay la participación de un Corcho Cordero, de una Gabriela Rivadeneira, pero es que, claro, esta asociación llamada gobernabilidad, pero al ser del mismo partido político, no se entienden los roles separados. Cuando los volvemos a ver, así con esta distancia, comienza con Kronfle, a mí me parece que comenzó a tener un rol que le dio algo distinto a la asamblea. Por último, un discurso que era novedoso. Había una contestación. O sea, como que le escuchabas al ejecutivo y vamos a ver qué dice Cronje, porque del otro lado no había ese tipo de discurso con, creo que se llamaba un azogueño, Vinicio, el que fue el último antes de la muerte cruzada, ¿no? Sí, no me Entonces, acuerdo. ya, la evidencia de que pasó muy piola. Desapercibido totalmente. Qué pena con el Señor. Pero el punto es ese, justamente, ¿no? Tú te das cuenta que hay unos liderazgos que llaman la atención. Yo permanentemente critico que la asamblea debe tener una agenda propia con todas sus bancadas, que sea capaz de comunicarla adecuadamente, gestionarla, por supuesto, porque debe notarse ese rol de la asamblea en función de las necesidades del país. Claro. ¿Qué propone esta asamblea? Esta sería una conversación para la próxima semana, una vez que ya la veamos configurada. Y una asamblea con la presidenta Anabela Asín no iba a tener independencia por ningún lado ni rol específico. Se iba a unificar el discurso y íbamos a volver a ver lo que sucedió en el correísmo. Entonces, ahora, en principio, creo que quisieron poner otro nombre que no sea incómodo para estos 6 asambleístas, que pueda ser manejable, porque es lo que Claro. necesita el gobierno, y al parecer así está entendiendo la idea esta de la gobernabilidad, y en ese contexto, pues veremos si es que la asamblea es capaz de presentar una agenda que sea sobre todo eficiente. ¿Y eficiente para qué? Me dirá la gente que me está Mm. escuchando. Por ejemplo, ¿cuántos viajes lleva ya el presidente haciendo? Utilizando el famoso avión del cual fue crítica en el debate del 2023. Contaba más de 16, ahorita hay que actualizar la cuenta, ¿no? Y por supuesto que a mí me da mucho gusto que se le vea al Ecuador estrechando la mano de otros presidentes como Benjamin Netanyahu, por ejemplo. A mí me gustó mucho esa interacción. Puedes estar o no de acuerdo con la causa israelí, pero es importante que el presidente sea recibido por otro presidente en el marco del ceremonial que corresponde, que el mismo presidente comparta en sus redes esa conversación. Eso también vimos con Macron y el hecho de que visite al rey de España o al rey de Inglaterra. Son esas las fotos que deberían ser más pesadas, ¿no? No, más allá de la cena en Mar-a-Lago, pero Ya. justamente de eso se trata, para que la gente que nos escucha
Ahí está la diferencia. Cuando a mí me dicen de loca, que por qué me quejo de una foto, es que esa foto no representa, mientras que lo que acabamos de ver sí. Sí, Ahora, ¿para total. qué sirve la fiscalía? La fiscalización de la asamblea, perdón, para poder evaluar los resultados de esos viajes. A ver, señor, usted se fue, gastó $1 millón, perfecto, muy bien. ¿Cuánto vino al país? Ah, es que no llega todavía. Ah, ok, listo. Entonces, Contraloría, ojo aquí, ¿ah? ¿Y en qué avión se fueron? Ah, en el avión ¿Y quiénes estaban? Perdóneme, lista de pasajes. Ah, Sí. ya, perfecto. Aquí está una, no deberías. Todo esto es una conversación absolutamente ausente este momento. Y es importante que tenga lugar. Esa es la razón por la cual esperamos una asamblea que tenga su propia agenda, que sea independiente, que colabore en función del país en todo lo que se necesite, pero que también observe todo lo que se tenga que observar. Sí, aquí es importante recordar, ahora que ya entramos al tema de la asamblea, que son 66 asambleístas de ADN, que son 4 asambleístas del Partido Social Cristiano, que son 9 asambleístas de Pachacutic y que hay un asambleísta de Construye y hay otros 5 de movimientos locales. ADN está apuntando y ha anunciado ya PSC que va a votar con ADN, entonces serían, y vamos a hacer una suma rapidita y esto es 2 más 2 son 4, 66 más 4 son 70. Si ya tiene 6 de Pachacutic, compradísimos. No, qué fea palabra, Caroline. Ya, 76 asambleístas tendría y todavía los independientes no sabemos un poco hacia dónde van. Se está acercando a una mayoría contundente el oficialismo. Igual amanecerá y veremos, ¿no? Pero así entraría la nueva asamblea. Y yo quiero darle un espacio en este análisis a Contralanza, Caroline, al PSC, del que ya hemos hablado en otros análisis, pero me parece importante la figura que tomará el PSC en medio de esta coyuntura. Con el afán de no desaparecer, también intuyo, porque es importante decirlo, ¿no? Dejó muy fuertemente de ser una fuerza política aquí en la costa, luego de perder las seccionales y luego esto. ¿Qué se espera para el movimiento histórico de Jaime Nebot Saadi? Creo que el anticorreísmo le está causando mucho daño a la derecha del país, porque ha perdido identidad ideológica en términos de izquierda y derecha y está sobreviviendo a partir únicamente de el temor, ¿no? De tratar de contrarrestar ese otro lado, que es la mitad del país, en el otro lado. Entonces, si tan solo se comenzaran a preocupar en sembrar derecha en lugar de sembrar miedo por el otro que viene, que ahí viene el cuco, entonces no va a ser un resultado inmediato. Van a tener que sembrar, insisto, pero con seguridad van a poder cosechar. En este momento no hay quien hable por la derecha, no hay quien embandere los principios de la derecha, de libre mercado, los principios que de alguna manera establecían una línea conservadora. No hay quien hable por las familias. Te estoy hablando conceptos profundos de la derecha, ¿no? Solo se habla en función del anticorreísmo, que es muy eficiente a nivel electoral, no tengo ninguna duda. La prueba es lo que vivimos el 13 de abril. Claro. Pero si seguimos así el país, en algún minuto va a terminar desapareciendo como lo que le pasa a la izquierda democrática, como lo que le han pasado a otros, y sería muy doloroso que un partido tan importante, con tanta tradición y trayectoria como el Partido Social Cristiano, sufra de esto. Debe comenzarle a hablar a aquellos fervientes defensores de la derecha que necesitan contenido más fuerte. Por eso es que le pesa al Partido Social Cristiano cuando hace alianzas con la Revolución Ciudadana, porque todavía están anclados en lo del anti. Pero si comenzaran a hablar de la derecha, me da la impresión que estos 5 o 4 votos que tiene este momento en la Asamblea del Partido Social Cristiano pueden hablar de pactos
pactos programáticos, de acuerdos administrativos. Yo no tengo inconveniente, sino cómo se gobierna, pues hay que hacerlo, ¿ya? Pero hágalo en función de una agenda. Y esa agenda es la que hace falta ser escuchada. Ojalá les vaya mejor esta vez. Que son menos, que son cuatro. Quizás eso ayude a que tenga menos peso, ¿no? O sea, igual son cuatro, ¿qué más pueden hacer? Claro. Pero es posible que sobre todo esos cuatro sean capaces de establecer la única agenda coherente ideológicamente hablando que pueda presentarse al país, porque todo lo demás va a ser agenda electoral, va a Teniendo ser agenda en también función. Teniendo también, Caroline, la bandera de la fiscalización, porque si empiezan a resaltar con una fiscalización adecuada, coherente y profesional desde su curul de legisladores, probablemente puedan estar visibles, ¿no? En la palestra. Claro que sí, y ahí habrá que ver cómo se comportan. Y tienen nombres importantísimos, que es una pena que después se comiencen a desperdiciar en función de la desesperación electoral. Insisto, muchas de las veces estas agendas terminan sucumbiendo a los apetitos electorales, y ahí es en donde se complica. Complicadísimo, complicadísimo. Has adelantado un poquito del viaje a Novoa, ¿no? Y para hacer también un resumen para nuestros seguidores, porque es necesario abordarlo, porque es importante saber qué está haciendo el presidente, pues voy a hacer un pequeño resumen de su gira en Europa, su Eurotrip, como le hemos llamado aquí en la defensa, muy, muy maliciosamente, pero con periodismo, siempre con periodismo. Eurotrip. Exacto, el Eurotrip. Daniel Noboa parece travelina. Del 24 de abril al 9 de mayo, el presidente estuvo de gira internacional en Europa, Asia y Medio Oriente. El Eurotrip incluyó también todos los accesorios, llegadas en avión al estilo hollywoodense, alfombras rojas y hasta una plataforma para verse del tamaño del rey Carlos, que no ha salido en foto, pero se puede intuir por lo que subió el mismo Palacio de Birmingham, ¿no? Se llama, ese es la adecuado. No, de Buckingham. ¿De qué? Bucking- Buckingham. Buckingham, perdón, es que mi inglés es terrible. Ahora sí, de Buckingham. Fue con su esposa y un exclusivo club de funcionarios en los que se incluyen Gabriela Sommerfeld, Saria Moya, Inés Manzano, cómo no, Irene Vélez, Roberto Lupe, Giancarlo Lofredo, John Reinberg, Michelle Sensi, que es también otra de las ministras, Luis Jaramillo, Cynthia Gelliver, que le hizo de vicepresidenta cuando mandó al Cairo, no, a Turquía, a Verónica Abad y José Julio Neira, además de Humberto Plaza. Te contamos qué hizo y con quién estuvo. Bueno, aquí está una plataforma gigantesca. El presidente hizo varios viajes. Estuvo en España, estuvo en el Vaticano, estuvo recientemente en Francia, en Emiratos Árabes, en Israel, todos con la bandera de Ecuador busca conexiones para mejorar su comercio, para mejorar su seguridad, para poder estar reuniones estratégicas que han sido también criticadas por la oposición a propósito de lo que consideran un viaje totalmente banal. Pero de eso hablaremos con Caroline. Caroline, ¿cómo ves estos días de turqueo de Daniel Noboa con su esposa Lavinia Balbonesi? Bueno, ¿qué es lo que dice el manual? Cuando tú ganas una elección es al posicionamiento internacional, ¿no? Eso es una tradición inclusive. Entonces, ¿por qué? Porque a veces diremos que el conflicto interno termina siendo cada vez más duro, como el que acabamos de vivir. Claro. Entonces, recibir el baño de la ratificación internacional fortalece la legitimidad del cargo, ¿no? Porque tú puedes ganar legalmente porque el CNE lo dijo y tal, ¿no? Pero en este minuto hay un cuestionamiento profundo sobre qué tan legítimo está en este momento el resultado del 13 de abril. Claro. Más allá de si la tinta mágica o las urnas tramposas, lo que tú quieras, está claro en la conversación del electorado que hubo un abuso de poder, que hubo un ocupamiento de todo el aparataje estatal
que la ética puede tranquilamente poner a discutir, por supuesto que sí, y que en la oferta de bonos, la oferta de servicios, de alguna manera hay una influencia en el resultado electoral. Por supuesto. ¿Será verdad o será mentira? Los académicos, hasta para poder medir eso, necesitamos que exista completa claridad sobre los resultados del Consejo Nacional Electoral. Con esa conversación, poder salir y tener la recepción de todas estas personas que hemos ya nombrado, Sí, por supuesto que beneficia. Entonces ahí está como un primer resultado del viaje internacional. Sin embargo, no alcanza cuando vives un país con tantas necesidades. Mientras estuvo fuera el presidente, en Esmeraldas hubo un temblor, terremoto, un sismo que terminó perjudicando familias y que es una provincia que ya viene perjudicada, ¿verdad? El Ministerio de Salud se encontró en una situación que era una bomba que sabíamos que iba a estallar en cualquier momento. Y las más niños, ¿no? O sea, no solo los niños de Malvinas, también los niños de Taisha en este momento forman parte de la conversación coloquial. De hecho, a propósito de los niños de Malvinas, nos enteramos de la tragedia, de la tortura, de ese dolor que, perdóname, pero huele a que el gobierno estaba desesperado por ocultar. Entonces, todos estos elementos se discuten en la ausencia del presidente. Una ausencia que pudo haber sido peor, a no ser porque se mostraron las fotos de Lavinia. Lavinia llega a refrescar un viaje que estaba decayendo profundamente. Y más todavía con la tensión en el Vaticano. Entonces ya, ¿a dónde también estará el presidente? Da lo mismo. Ahorita más interesaba ver la fumata blanca, pues. claro. Entonces, por suerte, llega Lavinia a ponerle color literal y simbólicamente al viaje, ¿no? Y Mm. por eso el viaje a Inglaterra resucita un poco, ¿no? Cobra un poco más de fuerza y hace que de alguna manera podamos terminar de hablar al menos de las fotos. Lo que le hace falta al gobierno en todos los viajes, porque hasta ahora no veo una sola referencia concreta, es decirle al Ecuador qué beneficios tiene. Ah, perdóname, hay uno que sí vi, que es cuando viajó al Canadá con las empresas mineras. Esa sí trajo firma, sello y alma vendida. Entonces, ese me acuerdo claro, pero de los otros viajes, me parece que si existen acuerdos que puedan incluso de manera tangible beneficiarse el Ecuador, el gobierno debería comunicarlos de forma más eficiente. Es muy bueno comunicando fotografías, mis respetos, pero llegará un minuto que la indulgencia recibida el 13 de abril le va a comenzar a pesar al presidente en este que es el periodo formal, diremos así, que ya no es el periodo de ensayo chiquito bebé, dijera la asambleísta Galarza, y que ahora sí le va a pesar cada uno de los errores. Me parece muy importante aquello de la comunicación y también lo de la línea, aunque hay algunas personas que también, bueno, dijeron que también llegara allá a decirse que se había inspirado en Lady Diana fue definitivamente una estrategia, pero para ti, desde tu lectura, una buena estrategia de acuerdo a lo que intuyo. Es decir, cada palabra en estos casos es bastante medida, ¿no? O sea, Claro. yo no creo que haya sido un exabrupto del momento, ¿no? Me parece que decirme me inspira Lady Di, incluso inmediatamente llama las fotos, no deja de ser un guiño para el pueblo británico y no solamente el británico, esto es Lady Diana es un icono a nivel universal, o sea. Entonces, mencionarlo, por supuesto que está ahí. El tema es que la comparación es muy grande. Sí. Con todo respeto a Lavinia, muy guapas, eso, ninguna duda, pero son roles distintos, son ámbitos, contextos. Entonces, por supuesto, se inspira, que se inspire, está muy bien, pero creo que debió haber sido mucho más cuidadosa de las mujeres de Gran Bretaña, de Inglaterra en particular a cuales ella debiera honrar.
O sea, de la misma manera como hablará de Lady Diana, debería mencionar inclusive a Margaret Thatcher y a otro tipo de referentes, si es que quieres decirlo. Pero diremos que es parte del contexto, del cuadrante en el que lamentablemente le han colocado a Lavinia y en el que está cumpliendo el rol que es el de influencer al final del día. Sí, es bastante complicado esto, pero bueno, en todo caso, no vamos a analizar a la primera dama, Oh, no. porque ya Buen se dijo Instagram, todo, ya se buen dijo todo. Instagram y Ajá. TikTok también, ¿no? Aquí tengo una Bien, quinceañera al frente que seguro me va a decir. quiero saludar a toda la audiencia que nos está viendo ahora. Perdón por el exabrupto del envío que tuvimos, amigos, pero bueno, ya saben que aquí todo puede pasar en un live, sobre todo cuando tienes, trabajas con estas herramientas digitales que son a veces complicadísimas. Nos quedamos sin audio, no entendemos qué pasó, pero bueno, estamos con ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados. Recuerden siempre que pueden ir a la lista de reproducción que dice la nota para ver las investigaciones de la defensa y está activa también nuestra página web donde estamos subiendo nuestras investigaciones y reportajes especiales en www.ladefensa.es. Dicho esto, vámonos al último tema de análisis para luego irnos con la siguiente invitada. Caroline, hemos hecho una investigación, la ha hecho Álvaro Espinosa, no me quiero atribuir ninguna autoría allí, en donde la defensa presenta en la pluma de Álvaro estos nexos que tiene Godoy, de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. Inmediatamente después de eso ocurre que yo no le quería parar bola, la verdad. Empezaron a atacarnos desde una cuenta de Troll Center que se dedica a hacer comentarios y también difamaciones políticas, que se llama Politics S. Ahora lo digo con nombre, he tratado de evadir su nombre, pero está allí y es definitivamente una piedra en el zapato, porque pese a que es obviamente un troll center, hay gente que se sube en esa narrativa, Caroline, y bueno, pues me solidarizo también con los ataques que has tenido desde diferentes páginas y también desde este portal, porque definitivamente no se puede responder así. Ahora, tampoco quiero rasgarme las vestiduras y yo entiendo que es parte del juego político, Caroline, pero Tranqui, o también... sea, yo este rato espero, te digo, que un odontólogo tenga bien de compadecerse de mis dientes, que han sido los más criticados y fotografiados eh, en los troles. Y creo que si me arreglara la dentadura se hiciera muy famoso este odontólogo. El tema es que me resisto a corregirlo solo porque No, los troles no. critican. Me parece muy bajo, en serio, pero un poco, ¿cuál es tu percepción? Y mi solidaridad también con todo lo que has recibido tú. Gracias. A ver, hay varias cosas. Uno ya está medio grandecito, Sí. como para pensar que este tipo de cosas le deberían modificar la vida de uno. Pero hace minutos atrás decía, tengo aquí una quinceañera al frente, es mi hija. Ella está en TikTok, ella está en Instagram. Y resulta que le llega justamente este tipo de comentarios. Y cuando incluso llegó a TikTok, y ahí sí me sorprendió a mí, porque cuando está en Twitter o en X, como le llaman, o sea, al Ujú, final uno sabe que esa vaina es una selva. claro. Pero le llegó a mi hija y vino muy preocupada porque los comentarios son durísimos. Sí. Y duele más, Blanqui querida, cuando mencionan cosas como tú eres la vergüenza de tu padre, le mencionan el nombre de mi padre, Ay, eres un desastre para la Amazonía y mencionan, yo nací en Cuenca, pero mi familia es de la Amazonía, mencionan todos estos elementos que son información personal. claro. Y quizás la peor de las cosas es cuando le llega a uno un mensaje privado o al WhatsApp o al directo de Facebook de gente que tiene nombre, apellido que yo conozco, que me dicen ya es hora que te borres del mapa y que Dios. además tienen poder, tienen dinero, son familias importantes. Yo sé que no me va a borrar del mapa la familia importante, pero sí puede venir un loco cualquiera a hacer el favorcito. Y, eh, y me ha pasado, en el último mes ya no salgo.
Y no es que salga mucho, Blanqui, pero la verdad es que aunque sea un heladito en el Monte Bianco, como cualquier cuencano, o bueno, en mi caso son los helados La Tienda, que es la cosa más rica que hay. Y ya no salgo. ¿Y por qué no salgo? Porque muchas gracias, la gente reconoce este rostro, no digo los dientes más fotografiados, reconoce el rostro, pero cuando se acercan, con mi hija nos abrazamos y yo no sé si es alguien que dice, qué chévere le vi, o alguien que dice, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que los he tenido, pero en otro contexto, fuera de los ataques. En este minuto, si alguien se acerca, sinceramente me da temor. Y no solo a mí, mi hija que está a mi lado, ella escucha mejor que yo, al final del día yo tengo solo una oreja que sirve, te cuento, pero mi hija que escucha mejor que yo, me dice, mami, te reconocieron. Y uno como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Alguna vez conversé con Alondra Santiago, Ujú. y me contó su experiencia que fue bastante difundida en los medios cuando se le acercó un extraño a decirle que se vaya y ella estaba tomando un café en un patio de comidas cualquiera. Y me contaba un poco cómo se sintió y lo difícil que fue, que el acompañamiento psicológico y terapéutico que a veces resulta ser necesario. Y me ha pasado eso, o sea, es ese contexto de fragilidad que uno tiene. Me llamaron los colegas del Consejo de la Regulación de Comunicación, del CORDICOM. Me dijeron, estamos abriendo una ficha con su nombre porque al ser usted analista, editorialista en el Mercurio, es una trabajadora de la comunicación. Claro. Entonces, yo les agradecí mucho el gesto y me dijeron, ¿qué más quisiera usted que hiciéramos por usted? Yo les dije, ayúdenme si es que puede el gobernador o la policía darme consejos de seguridad. Yo Ujú. no sé, Blanqui, reconocer el peligro, porque nadie vive entendiendo que hay que mirar alrededor a ver si alguien te puede atacar. Sí, Yo claro. no sé. Entonces, si es que yo supiera, quizás me sintiera más tranquila y volviera a salir. No salgo precisamente porque tengo miedo de que venga algún loco y se quiera aprovechar de este contexto de rabia que está involucrado. He denunciado a esta cuenta que me acusó primero de recibir dinero. Ahí era chistoso porque bajó mi otro hijo. Mamá, aquí dice que tienes $15,000. ¿Dónde están? Yo te estoy pidiendo para el nuevo celular y me dices que no. Entonces, eso ya lo tomé con humor y tal, pero la segunda, que es esta, es decir que yo estoy incitando al odio. Primero, o sea, que me digan correísta o anticorreísta, el mismo día, Blanquita, el mismo día me atacan de los dos lados de la vereda. O sea, señores, eso es academia. O sea, no puedo estar de acuerdo porque no milito para ningún lado. Es más, yo soy testigo de Jehová, yo voto nulo. Entonces, pero, o sea, eso sí está para el chiste, pero me atacan de ambos lados y encima que genero el odio, que busco el odio y tal. Tengo a mi madre preocupada, mi madre que no está en las redes sociales. Ahora ingresa a decir carito, pero ¿no será mejor que escribas otra cosita? Imagínate la madre de uno. O sea, esas son las cosas que interfieren con el diario vivir. No es lo que a mí me importe, te juro, no me importa. Y que ojalá un odontólogo se compadezca y me ayude con mi dentadura. Pero que la madre de uno, la hija de uno, mi esposo, que no tienes idea, permanentemente, ¿dónde estás? ¿Ya estás cerca? Ponme, porfa, para saber, y te voy a ver, o vienes. Mi hijo, mi otro hijo vive en Guayaquil, afortunadamente, mira cómo digo, afortunadamente está lejos de esta discusión. Lo debería tener aquí conmigo. Él está además en una ciudad que vive más inseguridad que Cuenca. Claro. Y sin embargo, somos nosotros, la familia en Cuenca, los que estamos teniendo más temor. Ese es la consecuencia de estos chistecitos que dicen, no, son troles nomás, no, son granjas Claro. nomás, pero no, no es así. Hay que profundizar aquello. ¿Y has pensado en poner denuncia? Sí, de hecho exploramos varias opciones con unos colegas, amigos, abogados, más que nada por saber qué alternativas tengo. Ujú.
y por supuesto, habían varias. Pero afortunadamente he logrado que cuando se encienden estas cosas en medios que podrían llamarse como tal o en otras plataformas, las bajan enseguida. Me sucedió con el dato o la data, no me acuerdo cuál de los dos. Subió una nota que era absolutamente fake, haciéndose eco de Politics, o sea, a que veas cómo se conectó. Esa nota estuvo en Nada de Instagram. coincidencia en esta vida. Esa nota estuvo en Instagram y también estuvo en TikTok. Acá en Cuenca, yo tengo mis alumnos que hacen pasantías en diferentes medios, plataformas y tal. Y me ayudaron a presionar, amigos en Cuenca, me ayudaron a presionar para que explique a la línea editorial del dato que era falso, que la doctora Carolina Ávila no tiene nada que ver con el correísmo ni con el anticorreísmo, que incluso yo he dado declaraciones en alguna vez o dos veces en ese medio, que lo he criticado también, por supuesto. Y 24 horas después bajaron de las redes esa nota. Esa nota llegó a TikTok cuando estuvo esas 24 horas y esa alarmó a mis seres queridos, a mi familia, a mi entorno. Entonces, y qué bueno que lo hayan podido bajar. Entonces, como se dio eso, yo no he podido tener que, diremos que articular la vía legal, pero no es una vía que yo descarte en tanto y cuanto la seguridad de mi familia, la tranquilidad de mi hogar se vea violentada. Y creo que, diremos, es importante al menos saber qué herramientas tienes, así sea para usarlas o no, pero saber que existe estas alternativas, ponerte, no sé, si identifiqué una amenaza, como la identifiqué, Sí. averigüé qué se puede hacer. Eso sí. Ahora, Caroline, pero y para ir cerrando el análisis, también es importante alzar una voz con las personas que meten dinero, porque detrás de estas granjas hay intereses políticos, hay gente molesta que invierte en el desprestigio. ¿Qué hacer y qué llamado de atención hay que dejar en la mesa? Porque probablemente no podemos hacer mucho, pero sí es necesario levantar la voz en total rechazo, como lo hemos hecho esta semana con la defensa, también con lo que pasó Álvaro. Y al Álvaro, bueno, mi abrazo al flaco, o sea, le han dado como bombo, pero ahí él ve bien estoico. Parado, bien parado. Sí, señor. Y en efecto, diremos, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde acá? O sea, justo ayer me hablaba el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. La Defensoría del Pueblo está organizando un foro para discutir sobre el daño que hacen las redes sociales al periodismo y a las mujeres en particular, ¿no? Entonces me han pedido que vaya, que hable, que dé, por supuesto que lo voy a hacer. Otra cosa que las redes de mujeres periodistas que se encuentran en estos espacios de violencia en Colombia, por ejemplo, es enorme la situación que viven, han dado un listado de recomendaciones y una de ellas es justamente exponlos. O sea, sí, pero Claro. son tuyos, no importa, ponlos. Es Hmm. importante que la gente sepa que estás siendo víctima de este tipo de ataques, porque son ataques y hay que exponer. Y así sea un poco, es para la vergüenza del otro, no la vergüenza de uno. Sí. Entonces, aunque pareciera un paño de lágrimas mi Facebook, pero cada vez que la gente dice me solidarizo, no está haciendo otra cosa, sino que dejando que la bondad supere este tipo de gestos que deberían ser públicamente reprochados. Por Total. eso no se trata de hacerse la víctima, se trata de exponer lo que no está bien. Hay unos estudios en Chile que me llamaron poderosamente la atención, que se ratifican vez tras vez. ¿Verdad que la desinformación es dañina para la democracia y que al final terminamos siendo manipulados porque se dispersa más rápidamente y la gente cree información que es absolutamente falsa? Completamente de acuerdo. Claro, Pero es verdad. hay algo que causa más daño todavía a la democracia y es el tratamiento hostil,
la conversación incivilizada, ¿cómo se llama? El trato violento en las redes sociales. ¿Por qué causa más daño? Porque aleja a los actores y les reprime, les llama al silencio. Claro. Y cuando se llaman al silencio, inmediatamente las voces más fuertes son las únicas que se van a escuchar y se daña la conversación, la deliberación amplia de voces. ¿Qué quieren hacer conmigo, con Álvaro, o con Alondra, o con María Sol, o contigo? ¿Qué quieren hacer? Que nos callemos, que terminemos agotadas mentalmente, físicamente, al punto de decir, no vale la pena, me quedo callada, mejor prefiero mi paz. Sí. Y ese, cuando comienza a replicarse una vez, otra vez, otra vez, otra vez, termina siendo muy dañino para la democracia, porque la gente lamentablemente se queda restringida a escuchar otras voces. No les doy el gusto todavía. No Ujú. me callo. Una cosa es subir perfil, bajar perfil, estás ocupada en otras cosas. Ahorita mismo estoy invitando a toda la audiencia, principalmente a Guayaquil, que vengan este próximo 22, 23 y 24 de mayo en Cuenca, en lugar no sé, quedarse en la casita, venga y vaya al Teatro Pumapungo, que vamos a tener una obra maravillosa, se llama High School Musical, así que si les gusta el teatro escolar estilo Broadway, vengan, mi hija es Sharpay, así que no se la pueden perder. Qué Es maravilla. su pasión hoy y con eso trato de ganar un poco de salud mental en medio de tanta cosa. Qué bueno, me alegro muchísimo, la verdad, poder conversar contigo. La verdad, lamento todo lo que estás pasando. Gajes del oficio. Todos pasamos por ahí en algún momento el Scratch. Y a todas las personas que se dedican a esto y que nos están viendo, amigos queridos, saludos, bendiciones, todo se devuelve. Eso, Malditos. eso. Mentira, voy a decir. Caroline, querida, muchísimas gracias por este análisis a contralanza. Siempre maravilloso tenerte. A ti, gracias por la invitación. He disfrutado con todo el café del mundo, además. Qué gusto. Muchas gracias, Caroline. Un abrazo Gracias. gigante. Chao, chao. Siempre. Bueno, amigos queridos, y después de esta amplia entrevista que hemos tenido con nuestra querida Caroline Ávila, pues obviamente nosotros les prometimos estos tips financieros y por eso es un agrado para mí presentar la entrevista con esta especialista maravillosa que vamos a tener a continuación. Bueno amigos, y como lo habíamos ya anunciado, ella es María Alejandra Casero, ella es argentina, es una especialista que en unos días va a tener una capacitación sobre temas de finanza. Bienvenida a la defensa, María Alejandra. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. El gusto es mío y el honor de estar en este medio de comunicación que ya conozco de antemano es mío. Así que gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias también por estar presente en este programa. Muy importante, a ver, a nosotros también nos gusta poder darles algunos tips a las personas y qué mejor que la cultura financiera, ¿no? Sobre todo en esta convulsión económica que están teniendo nuestros territorios. Imagino que estás en Argentina, que eres de allá bueno, pues sabes perfectamente qué es lo que hace y cómo está deprimida la economía. Entonces, para ir ampliando ese espectro, yo quiero adentrarme en precisamente estas herramientas que se tienen desde el hogar. Primero, ustedes van a dar una capacitación, que es importante también entenderla, ¿no? ¿Hacia dónde apunta esa capacitación para de allí sacar algunos hilos importantes en la entrevista, María Alejandra? Te agradezco la pregunta, Blanca. Claro, primero entender que hoy nos convoca una capacitación, un workshop que vamos a estar dando en los próximos días, los días 28 y 29 de mayo, entre las 18 y las 20 horas, cada día hora Ecuador, ¿sí? Está en horario ecuatoriano. Si bien es una capacitación internacional, porque vamos a estar
en el panel profesores de Ecuador y profesores de Argentina. El horario está pactado para las 18 y 20 horas hora Ecuador, los días 28 y 29 de mayo. En este workshop, como vos bien adelantabas, nuestra idea o lo que nos convoca es justamente brindar no solo conocimientos relacionados con las economías y finanzas domésticas, sino también brindar herramientas concretas para que las personas puedan tomar mejores decisiones financieras, quizás mejorar un poco su calidad de vida, aprender a planificar. Y como vos bien marcabas, esto es, en este punto, en la Argentina, nosotros estamos quizás un poco más acostumbrados a décadas de inestabilidad profunda, sobre todo en temas económicos. Pero hoy Ecuador también, como muchos países de la región, enfrentan un desafío enorme en cuestiones de salud financiera, ¿sí? Y por ahí hay mucho desconocimiento en temas puntuales de, no sé, de cómo mejorar o cómo tomar buenas decisiones financieras o decisiones financieras responsables, qué impacto en el caso nuestro tiene la inflación en nuestro bolsillo, cómo evitar el sobreendeudamiento, bueno, o algunas cuestiones puntuales que es lo que venimos a traer a este workshop. Si digo por ahí me explayé demasiado, pero para Está súper comentarte. bien. Y para ir aterrizando el tema para nuestra audiencia, sobre todo, que es gente profesional, es gente que tiene sus pequeños emprendimientos, hay una constante en esto y es algo que he podido leer de amigos, de familiares que empiezan a ese sueño pequeñito de comprar cositas y poder venderlas y están y son economías que funcionan, que se manejan pero que no tienen una metodología, ¿no? Es como los pecados capitales del pequeño emprendedor. Y si nos apuntamos a eso, y podríamos hacer como una lista de errores, Alejandra, con respecto a cómo se maneja la economía para dar una mordidita de lo que será la capacitación que van a tener, ¿qué podrías decir con respecto a esto? Cuando tienes un pequeñito negocio que puede ser que manejes un capital de 20, de $25. Estoy hablando de personas que venden aretitos, de personas que tienen Sí. negocios muy chiquititos y que sin embargo no pueden organizarse. ¿Qué se recomienda? Bueno, yo creo que en cuestiones, digamos, sea pequeño, grande o simplemente en la economía del hogar, Bien. lo más importante o lo que apuntamos dejar en claro es cómo planificar. Por supuesto que no podemos generalizar, ¿sí? En estas cuestiones, decir, bueno, según el contexto o la situación en la que cada uno se encuentre, la idea es aprender a planificar, ¿sí? Nuestra economía y nuestras finanzas. También es cierto que, digamos, para cualquiera, cualquier persona de a pie, digamos, las palabras economía y finanzas ya suenan como difíciles, no sé si estoy a la altura de tomar un curso de finanzas o un curso de economía. Y además, también es cierto que economía y finanzas se suelen confundir, ¿no es cierto?, conceptualmente en la vida cotidiana. Pero fundamentalmente lo que buscamos es, primero, entender cuál es la diferencia entre economía, ¿sí? Y cuál es la diferencia entre economía y finanzas, y después entender cómo podemos hacer una buena planificación para una buena toma de decisiones y aprender algunas cuestiones básicas como, por ejemplo, la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no es cierto? No solo conceptualmente, sino también indicar, una vez que podemos entender, según cuál sea nuestro contexto y demás, digamos, qué nos conviene hacer, para qué sirve el ahorro o para qué se ahorra, ¿sí? O para qué dejamos de consumir en el presente para hacerlo en el futuro, o para qué guardamos el dinero, que básicamente es un concepto de ahorro, y no hacemos una aplicación de ese dinero a algún activo que nos pueda generar una rentabilidad. Bueno, acá aparecen otros conceptos como la rentabilidad, el riesgo, los plazos, la liquidez, que también tendrán que ver con el tipo de
persona de la que estemos hablando y si tiene un perfil más conservador, si tiene un perfil más moderado o un perfil más agresivo, es dónde podrá hacer esas inversiones, qué plazos tiene para poder realizar o tomar esas decisiones y qué riesgo está dispuesto digamos, a afrontar en base a los beneficios a obtener. Digamos, esa es un poco la idea pero básicamente el primer error es no planificar. Si digo, vos me lo preguntabas como listado de errores, yo te diría, el primer error es no tener un plan, pero como me parece que es un poco en todo, ¿no? Sí, en la vida mismo. Sí. Para ir aterrizando a las personas que tienen una economía, mira, es muy común que no lleguen a fin de mes, ya, y todo radica, la base es la planificación, ya lo sabemos. Sí, podemos darles, bueno, a las personas que están viendo este video y que van a ponerlo en práctica y que nos prometen ponerlo en práctica un poquito, unos pequeños tips de poder manejar mejor la economía y, por ejemplo, el ahorro, que también es importante, ¿no? Pero se puede hacer un pequeño esquema de el ABC de lo que no puede faltarte en la planificación de tus finanzas. Sí, claro, y me gusta que lo lleves digamos, a cualquier persona, porque primero identificar esto que no está dirigido o a empresas o a profesionales, sino que es algo mucho más sencillo. Y la planificación es una mezcla digamos, es tener presente, tener bien en claro, es qué tengo, ¿sí? Y cuáles son mis erogaciones, ¿sí? O sea, qué me va a entrar y qué me va a salir. O sea, eso es lo más básico. Que por ahí yo te lo estoy diciendo o el que está escuchando del otro lado la defensa en este momento dice, sí, obvio, pero igual no llego. Bueno, yo vivo en la Argentina, así que entiendo perfectamente la pregunta. Pero bueno, básicamente es eso, es tener puede ser a mano, en un papel, en un Excel, en muchísimas herramientas que hoy, aplicaciones que nos da gratuitamente el celu, que también son muy útiles, que ahí vamos después a tirar algunas, que nos permiten hacer esto, es decir, bueno, ¿cuánto me ingresa? ¿Sí? ¿Cuánto me va a ingresar? ¿Cuál es mi activo corriente, digamos? ¿Cuál es mi liquidez? ¿Y cuáles son mis obligaciones inmediatamente exigibles? Es decir, ¿qué es lo que tengo que pagar sí o sí? ¿En dónde me puedo detener? ¿En qué cosas debo pagar sí o sí? Otras que puedo retrasar. Y sobre todo tener información sobre algunas cuestiones como, por ejemplo, no llego a fin de mes, voy a tomar un préstamo. No llego a fin de mes, voy a hacer una utilización de la tarjeta en cuotas, ¿no? Y acá, ¿está bien? Sí, por supuesto que está bien, ¿sí? Son herramientas financieras que nos permiten quizás afrontar cuestiones que hoy nos surgen o que son obligaciones exigibles, lo que tenemos que pagar hoy, ¿no? Dicho así, en términos coloquiales. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Es antes de tomar esa decisión de voy a ir a tomar un préstamo personal, antes de voy a utilizar la tarjeta en cuotas y la voy a diferir. Es decir, también debo tener un conocimiento de qué consecuencias tiene esto. ¿Está bien? Porque son herramientas que están ahí y si están a la mano son para usar, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la tasa de interés? Si me conviene o no me conviene diferirlo en X cantidad de cuotas. Digamos, estas son las cuestiones que tengo que tomar, digamos, que tener presente a la hora de tomar una decisión de este tipo. Porque son herramientas y porque las tengo a la mano y las puedo usar. La pregunta es cómo, ¿sí? Y un poco parte de esto que vamos a hablar los días 28 y 29 tienen que ver con eso. Es decir, ¿son herramientas que tengo a la mano y las puedo utilizar? Sí. Bueno, pero necesito informarme, ¿sí? La información en esto, para el consumidor, es necesariamente poder, ¿sí? Bueno, es un poco el lema del consumidor informado es un consumidor con poder, sumamente importante. No estamos hablando de que tenemos que conocer la legislación completa, porque no tiene mucho sentido, y segundo, o sea, no tiene mucho sentido, digo, es algo muy difícil para cualquiera, digamos, que no está en el mundo del derecho, pero sí informarnos de cuál es la consecuencia de tomar un préstamo, cuál es la consecuencia de sacar una tarjeta de crédito, cuál es la consecuencia de declararnos insolventes,
¿sí? Creo que ustedes tienen lo que se llama una declaración de insolvencia. En nuestro caso son declaraciones de quiebra, en otros países bancarrota. Digamos, ¿qué consecuencias tiene? Porque también son herramientas, ¿sí? Pero bueno, cada herramienta que vayamos a utilizar para cuidar o para mantener nuestra economía y nuestras finanzas de manera saludable, tienen sus consecuencias. Sí, es importantísimo. Y con respecto al ahorro, para no alargarnos tanto, porque el resto lo van a ver en el curso, con respecto al ahorro, es importante entender, a la gente se le hace muy difícil ahorrar plata. Hay gente que apuesta por pequeños procesos rudimentarios, podríamos decirlo, de entre amigos. Acá en Ecuador se les llama cadenas, que Sí, sí, entregan sí. y dan vuelta Sí, el sí. capital para poder hacerlo. Es tan difícil. ¿Qué se recomienda con respecto a aquello? Guardar cuánto de lo que te ingresa y, bueno, de lo que te sobra, porque lo que te ingresa y lo que te sobra no es mucho a veces, lamentablemente. A veces, acá hay un dicho que dice que me sobró mucho mes para el sueldo, ¿no? Es al revés. Pero bueno, lo que pasa es que hay que entender que el ahorro, digamos, conceptualmente es eso que yo creo que te lo ilustré, pero básicamente es esto, es posponer un consumo, ¿sí? Presente para el futuro, ¿sí? Es guardar dinero, ¿ok? Pero la pregunta es si el ahorro per se eh, es una herramienta interesante para una buena salud o economía financiera del hogar. Pues la pregunta es, ok, yo guardo, ahora vamos a cuánto puedo guardar y si puedo guardar, cuánto me conviene guardar, pero supongamos que yo puedo guardar, digo, meto, o sea, debajo del colchón lo que puedo, lo que me sobra, lo que me alcanza, lo que pospuse. La pregunta es si realmente, ¿para qué sirve el ahorro? Suponiendo en el mejor de los escenarios, que yo digamos, tenga un sobrante o que pueda postergar consumos para poder ahorrar o para poder guardar debajo del colchón, la pregunta es, ¿sí? Y con esa misma cantidad de dinero, ¿qué podría hacer, ¿sí? Para moverlo? Por ahí eso que vos dijiste de los planes, o no sé cómo, pero entiendo cuál es Las cadenas, le decimos acá, sí, los cadena, cuadros la también cadena. le dicen, cuadros también le dicen, sí. Sí, sí. Digamos, por ahí en países inflacionarios como el nuestro, que no es tanto el caso de ustedes, por lo menos en el último tiempo, países inflacionarios como el nuestro no tiene no es que no tenga sentido el ahorro, sino que el ahorro en pesos argentinos, por ejemplo, es lo que produce una desvalorización del dinero. Entonces hay que pensar en otras herramientas como algo que me dé alguna rentabilidad. Esto de lo que vos bien decías, che, ¿ahorramos? Bueno, sí, ahorremos. ¿Cuánto ahorramos? Bueno, en realidad es qué vamos a posponer en el consumo para decir qué guardo o cuánto guardo, ¿sí? Entonces ahí empieza el tema de cuáles consumos, ¿sí? Son prioritarios y no, ¿eh? Pero bueno, el ahorro tiene eso. Tenemos que entender que en el ahorro no hay rentabilidad. En el ahorro el dinero queda quieto y no genera absolutamente nada. Entonces, por ahí a lo que hay que pensar es si yo me puedo guardar un poco de dinero, ¿sí? ¿En qué puedo invertirlo? Hay inversiones pequeñitas, o sea, se pueden hacer inversiones seguras, se puede. Como que quedan. Es recomendable, sin embargo. Y ahí, esto también es importante. Se recomienda, he escuchado en algunas charlas y videos que me salen en TikTok, y videos que me salen en TikTok, ya, he escuchado a algunas personas que te recomiendan tener tu ahorro de ahorrar y tu ahorro para emergencias. O sea, no mezclar las platas porque nunca sabes lo que va a pasar y no puedes depender de ese fondo, que es un fondo que, bueno, que puede El tener. intocable. Bueno, ¿cómo le dices? El Intocable. intocable. Intocable, exactamente, con el fondo de emergencia. Se recomienda también. Pues del cien por Claro. ciento de tu sueldo, ¿cómo puedo dividir eso? El 20% para ahorro, el 15% para ahorro. Bueno, si pudiéramos separar un 20% del sueldo luego de pagar Ajá. alquiler, impuestos, servicios, sería maravilloso. Digamos, creo que si pudiéramos invertir el 20% de nuestro sueldo, sería maravilloso. Lo que pasa es que no es
la realidad, digamos, o no es la mayoría de las personas. Sí, se habla mucho o sea, este intocable al que vos te referís es porque también es muy importante hacer previsiones, ¿no es cierto? Y depende también de la edad, a qué te dediques, si estás cerca de retirarte o si no. Digamos, también vamos a tratar el tema de cuando estamos medianamente cerca del retiro, cómo podemos prever nuestro retiro, qué debemos declarar como intocable. Acabamos de crear un concepto, Blanca, te aclaro, el de intocable. Listo, este es nuestro. Entonces, bueno, también vamos a hablar un poco de eso, de qué y por qué, o en qué etapas de la vida, o en qué etapas de la vida, debo dejar un intocable. Ya me encantó la palabra, la voy a usar y me la voy a quedar, me la voy a apropiar, Blanca. Me parece importante. De todos esos temas hablarán en el workshop, ¿no? Sí. Estos son algunos de los temas centrales, que era un poco lo que te decía antes, que tenía que ver con responsabilidad financiera, toma de decisiones, eh, cómo evitar el sobreendeudamiento, creo que eso también lo dijimos, el rol que cumple la planificación en el bienestar económico, herramientas que podemos incorporar a nuestro día a día. Y nos pareció interesante el workshop como tal. A ver, a mí personalmente me convoca Ligia Cobo, que ecuatoriana y especialista, realmente una especialista en esta temática. Ella de hecho ha escrito una guía muy linda sobre economías domésticas. Y en realidad nos convoca, y digo nos convoca porque yo codirijo un proyecto de extensión universitaria en la Universidad Champañat, acá en Mendoza, Argentina, que se llama Econanzas. Básicamente metimos en una licuadora lingüística las palabras economía y finanzas, salió esto, no es muy creativo, pero bueno, somos abogados y contadores, así que no somos muy creativos. Y generamos este proyecto de extensión que está finalizando ahora, digamos, ya está terminado y ahora empezamos con nuestro ciclo de charlas. Y bueno, nos convocó Ligia junto con María Mercedes Guevara, que también, digamos, ella nos ha ilustrado un poco cómo están las cuestiones relacionadas con defensa del consumidor, ya que ha estado a cargo de la Defensoría, así que hemos estado interactuando mucho para entender cómo están las cosas en Ecuador y cómo están las cosas en Argentina y cómo nos encontramos en muchos puntos, por lo cual va a ser interesante abordar estos temas. Me parece muy importante para las personas que quieran ser parte de este workshop. Quiero recordarles que el número para reservas es el 098-9225-644. Van a estar como moderadora María Mercedes Guevara y como ponentes la abogada aquí presente Alejandra Casero y también la abogada, magíster y experta en finanzas Ligia Cobo. Esto va a ser 28 y 29 de mayo de 18 a 20 horas, virtual para las personas que estén interesadas en participar en Estados Unidos, en España, que tenemos muchos migrantes que nos miran también, pues ustedes ya saben que pueden separar ese espacio de su tiempo, aunque para ella es madrugada, pero hay gente que se queda hasta tarde, así que van a grabar también, me imagino, ¿no? Para que... Si me permitís agregar algo, nos va a acompañar también en el panel, que bueno, para mí ya Ligia es un lujo y esto ya es como, bueno, darnos un poco más de prestigio a este evento. Nos va a acompañar el profesor Mario Guarnieri, que es quien dirige, mejor dicho, el proyecto de extensión que te comentaba, y él es contador y es administrador de empresas y titular de la Cátedra de Economía de la Universidad Champañat. Y nos va a acompañar también el doctor Juan Andrés Torresilla, que es el titular de la Cátedra de Concursos y Quiebras de la Universidad de Champañat, en la que yo soy asociada. Entonces, es para terminar de darle un marco no solo bien contable, sino también darle un marco jurídico y que realmente
se pueda cerrar y se puedan llevar verdaderas herramientas y llenar ese vacío desde la educación no formal, ¿sí? Con un enfoque totalmente práctico. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra, y espero que la gente se sume a este taller que van a dar. Esperemos que se sumen, sí. Todos los que quieran participar, y digo la palabra participar porque la idea es también que sea realmente participativo, con preguntas, con ideas, abierto al diálogo, por supuesto. Blanca, no tengo palabras para agradecerte Todo este bien, espacio. encantada. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, pues a la gente es que sacarle provecho también de esos pequeños tips que ha dado Alejandra aquí. Gracias, Alejandra. Gracias, muchas gracias, Blanca, y gracias a la defensa. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Mil disculpas por los problemas técnicos nuevamente. Y recuerden siempre que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Chao, chao. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.